Buenas, en este vídeo vamos a introducir una función muy importante, que es la función query. Vamos a ir a nuestra hoja de productos, que lo vamos a intentar ver aquí un poco más fácil, y vamos a introducir la función query, que nos va a permitir hacer una búsqueda, una selección de registros. Decid que la función query viene un query es una petición y lo que hace es utilizar un comando de SQL. El SQL es un lenguaje de acceso a los datos que nos va a permitir hacer una consulta estructurada. Es un lenguaje que, bueno, es bastante estándar y luego hay particularidades para cada tipo de base de datos. Nos va a permitir hacer una petición a un conjunto de datos y que nos filtre esos datos y también, bueno, que los ordene, hacer una serie de peticiones. Bueno, pues en la hoja de cálculo de Google Sheets nos permite utilizar esta función. La función voy a ponerla aquí para hacer una búsqueda de estos registros para que sea más fácil. La función, como he dicho, se llama query. Aquí está, query. Vamos a ver la documentación. Aquí nos dice los datos, en qué rango vamos a hacer la búsqueda. Yo voy a marcar el rango de búsqueda. La consulta que se escribe en el lenguaje de query, y luego, bueno, pues permite decir si dentro de la búsqueda que estás haciendo hay encabezados o no. Bueno, pues podemos ver con mayor detalle, más información de la función. Y otra cosa muy importante es que tenemos que conocer un poco también la referencia del lenguaje de la consulta, que cómo está implementado el SQL dentro de jQuery. Bueno, pues pinchando aquí tenemos aquí la referencia del lenguaje y tenemos algunas de las funciones importantes. Las más importantes, pues va a ser select, que selecciona qué columnas queremos que nos muestre. Tenemos el where para poner qué condición deben cumplir esos registros. Podemos agrupar los registros según un criterio. Esto es otra forma también de agruparlo en nuevas columnas, ordenar los resultados y, bueno, y algunas opciones más. De ellas, lo más importantes que nos vamos a quedar con ellas van a ser select, where para poner la condición y el orden. Esas son las que vamos a usar de momento. Bueno, pues volvemos a nuestro almacén y vamos a decirle, por ejemplo, el select. Lo pinchamos aquí también. Aquí hay algunos ejemplos que dice selecciona todos. Vale. Selecciona el nombre de los según el nombre de los registros. Vamos a probarlas y vamos a hacer ambas. Bueno, vamos a decirle aquí la consulta. La consulta va a ser select. Vamos a seleccionar todo con un asterisco. Bueno, bien, me he equivocado, perdonad, porque lo primero que hay que hacer es decir en qué rango. Vamos a ponerle desde aquí hasta aquí. Este va a ser el rango. Vamos a seleccionar todo. Y opcionalmente podemos decir si hay encabezados o no. Bueno, pues si hacemos la función, efectivamente me devuelve todo. Exactamente me hace copia de todo. Vamos a decirle que sí que hay encabezados, para que no me ponga aquí el encabezado otra vez. Entonces, simplemente le pongo perdón, que me oculte los encabezados. Esto será aquí, ¿no? Bueno, me está diciendo aquí en la documentación que es opcional y que puede
intentar adivinar. Esto es para cuando tenemos más encabezados, más que una sola fila, tenemos varias filas de encabezado para explicarlo aquí. Con lo cual, en este caso vamos a dejarlo ahí -1 y ya está. Me ha seleccionado todos los registros, todas las columnas, pero si yo quiero que me seleccione solamente, podemos seleccionar las columnas. Vamos a decirle, por ejemplo, la columna A y la columna F. En vez de select, le digo seleccionar la A y la F. Y efectivamente lo único que me da es la columna A y la F. ¿Vale? Vamos a poner añadirle la B. A, B y F. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a introducir ahora la condición. Bueno, quito este argumento que es opcional. Vamos a poner la condición. La condición es con where. Es decir, elegimos esas tres columnas, muéstrame esas tres columnas, pero en la condición de que el precio, que es la columna F sea menor, pues vamos a ponerle de 100 euros, menor de 100. En este caso me ha cogido solamente aquellos que son menores de 100. Vamos a ponerles todavía menores para que salgan menores de 50. Menores de 50 euros. Bueno, así está más claro. Es decir, ¿qué estamos haciendo con query? En query está mandando un comando de selección de unas columnas y una condición. Vamos a pedirle además en esta condición, por ejemplo, vamos a decirle que sea de todo lo que sea textil. Bueno, pues entonces es la fila D y que sea igual a textil. Vamos a decirle la fila D igual a textil. Como vemos, no nos da nada porque el textil es un valor y hay que ponerlo entre comillas. Y como es unas comillas que van dentro de otras comillas, pusimos aquí comillas dobles, pues vamos a poner comillas sencillas en textil. Así podemos poner los valores literales dentro de el SQL. Ahora sí me da todo aquello que es de textil. Como vemos, no ha sido necesario mostrar la columna textil, solamente pedirle la condición. Es decir, que no hace falta que la referencia, cuando estamos haciendo la selección, la condición, sea de las que mostramos. Podemos encadenar también y podemos decir que nos muestre en textil y además que tenga un precio menor de 50. Simplemente pondríamos aquí and, en este caso es la columna F, sea menor de 50. Y lo que ha hecho de esos productos nos ha seleccionado solamente esto. Como vemos, tiene una ventaja, es una forma muy potente de seleccionar registros, que además tiene la ventaja de que podemos componer un string, una condición, una petición, mediante valores que están en otros campos. Por ejemplo, si yo le digo, vamos a la limitación del precio, se la pongo en vez de 50, quiero que sea un valor que voy a poner aquí, vamos a ponerle, en este caso, vamos a dejarle el 50. Y le voy a decir, voy a cambiar la fórmula para que tome los valores de aquí, que esto es la celda F19. Bueno, pues entonces lo que puedo hacer es generarme este string a partir de ahí. Y donde pone el valor, en vez de 50, aquí vamos a insertar
el valor de la celda. Entonces aquí rompemos el string, vamos a concatenar con algo, vamos a concatenar con el valor efectivamente del F19, y vamos a terminar concatenando. Bueno, en este caso no nos hace falta concatenar nada porque es el final de la línea. Entonces podríamos dejarlo así, ¿eh? De esta forma nos da el mismo resultado, pero ahora con la ventaja que si ahora yo cambio el valor aquí, en vez de decirle 50, le digo 80, pues me va actualizando los valores de búsqueda. Lo mismo podemos hacer con, bueno, vamos a hacerlo con la categoría. Aquí la condición dijimos que era textil. Vamos a ponerlo, textil. Y esta está en la D19. Podemos completar, en vez de poner textil, vamos a dejar las comillas, porque sí que tienen que ir entre comillas. Vamos a romper las cadenas, vamos a poner encadenados, y el que vamos a encadenar en medio va a ser el D19. De esta forma podemos escoger en vez de textil, vamos a decirle calzado. Entonces me dice calzado. Como vemos, la diferencia con la que hicimos con el selector de productos, que lo hicimos con esta fórmula, que era un poquito más compleja, para poner varias condiciones, pues se simplifica bastante cuando lo hacemos con la función query. Con lo cual, implementar este selector de productos con query es muy sencillo, muy sencillo. Vamos a hacerlo. Va a ser lo mismo, pero incluso vamos a usar los mismos registros. Vamos a pegar aquí la fórmula y lo único que vamos a hacer es, en esta misma fórmula que hay aquí, añadirle aquí que se refiere a la hoja de productos. A la hoja de productos. Bien, vamos a anclar también el rango, F4, perdón, F4, y así ya tenemos esta fórmula preparadita para poderla copiar en el selector de productos, que va a ser el siguiente. Vamos a poner aquí selector usando query. Bueno, y entonces aquí le voy a pegar la fórmula y no funciona. ¿Por qué? Pues porque no encuentra estos valores nuevos que hemos dicho aquí, ¿vale? Vamos a quitar de momento esto, la parte del where. Vamos a dejar la consulta así y efectivamente nos da la consulta correctamente. Bien, entonces vamos a volver a la que teníamos y vamos a, con control Z, vamos a poner la condición, en este caso es la categoría estaba en la D2, en el D2, y el precio vamos a ponerlo, por ejemplo, pues aquí, en la F2, en el F2. Todavía no hemos escrito ningún precio, vamos a escribir aquí el 100 y me hace la búsqueda correctamente. Si queremos que nos ponga el mismo número de columnas, pues los ponemos, tenemos la A, B, tenemos que insertar algunas más. Lo hacemos en la propia fórmula, decimos el A, B, C, D, y vamos a ponerle L también. Así me da el mismo número de columnas que teníamos con la búsqueda. Este es un selector usando query. Vamos a ponerle... Y este de aquí es un selector usando filter. Bueno, aquí lo que teníamos en el selector de filter
es que al final nos iba a ordenar los valores, nos los iba a ordenar por la columna 6, que es la columna de precio. Bueno, pues esto lo vamos a incorporar en la sentencia de query, añadiendo, vamos a añadir aquí, concatenar una nueva string, diciendo order by, si vamos aquí, recordamos en query, tenemos aquí la posibilidad de hacer el order by, y le decimos por qué columna queremos que nos lo ordene. Order by, y la columna que queremos que nos ordene es la F, order by F. Y tenemos nuestro selector completo. Vamos a completar un poquito esto, hacerlo más... bueno, voy a ponerlo en otra columna, porque así no nos confundimos. Voy a ponerlo aquí a partir del selector de query. Paro un momento el vídeo, porque esto... y así lo preparo. Bueno, hemos colocado aquí el propio selector. Vamos a cambiar las celdas. Esta de aquí ya no vamos a usarla, porque no tenía selector. Vamos a poner es la F, el orden F18, y la categoría está en la fila 18 todo. Bueno, entonces nos cambiamos nuestra fórmula, y es donde dice F2 es F18, y este también, el 18. Bien, ya tenemos nuestros dos selectores independientes. Vamos a añadir aquí la posibilidad de incorporar la marca. Y lo vamos a hacer utilizando las condiciones de if blank. O sea, si no tenemos ninguna condición, vamos a poner aquí el AND F18 es si está vacío. Con lo cual podemos ir haciéndolo de una forma modular. Vamos a colocar aquí debajo las strings, las porciones de la cadena que irían en la búsqueda correspondientes a cada columna. Por ejemplo, el order by F solo saldría si aquí hay algo. Con lo cual, order by F va a ser lo que pongamos aquí abajo. Esto es igual a order by F. Vamos a poner aquí, a cambiarlo un poquito, vamos a ponerle un color verde, así. Vamos a ponerlo también esto, por ejemplo, en Courier o en Consolata, para que se vea que es un código. Bueno, order by F. Si ahora no ponemos nada aquí, pues tiene que desaparecer. ¿La función cuál es? Es if is blank, si es blanco este de aquí, en ese caso, pues una cadena vacía. Y si no, order by F. Esta es la condición. Ahora mismo está vacía. Bueno, dice que no está not available, dice número incorrecto. Vamos a quitar este de aquí. Número incorrecto de if. Vale, lo he escrito mal. Dice if is blank, efectivamente he puesto el paréntesis mal. Aquí está mal puesto. Bueno, aquí sale en blanco, pero si yo pongo un valor aquí, como hemos puesto antes, el 100, me aparece aquí la cadena que tenemos que añadir. Lo mismo vamos a poner aquí en calzado. En calzado ponemos aquí la porción sería esta de aquí. F
No, el order by f lo vamos a dejar siempre. Aquí lo que voy a poner en la condición es and f es esta. Esta es la... y entre comillas. Vale. Si le quito este, desaparece. Esta es la condición del precio máximo. Bien. Bueno, volviendo al calzado. La condición para el calzado que está en la columna D. La columna D dice aquí, D es esto. Esta es la condición. Vamos a copiarlo, esa porción, y voy a ponerlo aquí. Y voy a ponerlo del mismo modo que hice en el otro. Es decir, poniendo if is blank el D19 entonces lo dejamos en blanco, es decir, una cadena vacía, y si no, ponemos la cadena que estábamos diciendo. Vamos a completarla con un and D es igual a este. Vamos a poner también un espacio delante por si tenemos que concatenar algo que no nos moleste. Bueno, me he equivocado. No. Bueno, el error es que me he referenciado a ella misma, a la misma celda. No es el de 18, no es el de 19, es el de 18. El de 18. Eso es. Bueno, ahora sí. En el caso de que estuviera vacía, es decir, que yo quito esto de calzado, pues desaparece la condición. Bueno, vamos a seguir manteniéndola antes de componer todo. Entonces, vamos a ponerle una condición también de la marca. La fórmula va a ser casi exactamente igual, con lo cual la voy a copiar. Y como se está moviéndose, bueno, pues basta con copiar tal cual. Copio, pego. Pero en este caso la referencia es al C18 y la columna aquí es la C. C es igual a C18. Bueno, como no hay nada, está vacío, si pongo esto me dice C igual a Aquasphere. Bueno, veo que no me ha puesto la comilla final, es decir, que aquí me he equivocado porque hay que ponerle, al final hay que ponerle, concatenar una comilla. Eso es, una comilla, incluso podemos ponerle un espacio. Ahora sí tengo una comilla al final, y aquí lo mismo. Le concatenamos al final un string que contiene una comilla y un espacio. Bueno, esto ya tiene otra pinta, para verlo un poquito mejor, aquí lo tenemos. Bueno, para que se vea mejor en el vídeo, luego le cambio el color, pero para que se vea mejor en el vídeo vamos a ponerlo así. Estas serían las condiciones, las porciones del string que queremos confeccionar. Bueno, y como vemos, las condiciones empiezan todas por and en vez de where. Sería where algo and. Bueno, pues entonces vamos a decirle una condición sencilla que siempre se cumpla. Vamos a hacer la prueba y vamos a coger vamos a dejar el order vamos a ponerle aquí una condición que siempre se cumpla, pues por ejemplo que el precio sea mayor que 0, por ejemplo. Decimos que f sea mayor que 0 y ahora la siguiente condición ya empieza por and. Como vemos, no cambia nada la búsqueda, pero ya tengo la posibilidad de encadenar condiciones con and. Bien, ahora ya tengo mi fórmula casi preparadita para sustituirla por las piezas que queremos poner. Entonces, una vez aquí
cortamos la cadena, vamos a cortarla así, vamos a ponerle el signo de concatenar. Aquí lo que vamos a concatenar, ¿qué va a ser? Vamos a concatenar las condiciones. La primera condición, la que tenemos aquí, el C19. También vamos a concatenar la otra condición, que es el D19. Y también concatenamos la siguiente condición, que es el F19. ¿Vale? Al final vamos a concatenar y vamos a dejar lo del orden. Order. Eso es. Vamos a quitarle todo esto a la fórmula. Y eso es. Ordenado por F. Bueno, calzado Aquasphere con menor de tal, pues parece que no funciona. No hay. Vamos a dejar esto en blanco. Vamos a quitarlo. También sería. Ahora sí. Y vemos que calzado por menor de 100 euros tenemos de varias. Podemos ver que tenemos aquí dos de Nike. Vamos a seleccionar Nike. Aquí me ha seleccionado y es un selector bastante potente de nuestros registros. En este vídeo hemos introducido la función query para poner peticiones. Para hacer peticiones, bueno, esto puedo quitarlo de aquí, que era nuestro ejemplo, para hacer peticiones con una sentencia en un lenguaje similar al SQL, una versión de SQL. No es exactamente el que dice aquí, algunos ejemplos que tenemos aquí, pero es bastante potente, del cual nos hemos fijado en las sentencias select, where, para poner condición, y order by, para ordenar los datos. Gracias.